El desarrollo del sistema nervioso es un proceso embriológico que ocurre en la mayoría de, bueno, en todos los animales, pero nosotros vamos a hablar del sistema vertebrado, ¿ya? Y generalmente parte en el embrión y en las membranas embrionarias. Lo primero que tiene que ocurrir es la formación de tres capas germinales, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Que en una región, este es el embrión, ¿ya? Vamos a tener, en una región del embrión se va a empezar a formar lo que se llama la línea primitiva, ¿ya? Y aquí, esta línea se forma por migración de células, ¿ya? Esta ocurre durante el proceso de la gastrulación, ¿ya? Y estas migran hasta llegar a un lugar para formar lo que se va a conocer como el nódulo primitivo, y en algunos animales como los pollos se llama nódulo de Hensen, ¿ya? Si nosotros esto lo miramos hacia acá, vamos a tener que aquí está la línea primitiva y aquí está este nódulo que después va a formar un surco hacia adentro, ¿ya? En la cual las células de esta región se empiezan a desprender y empiezan a migrar hacia abajo para conformar lo que va a ser más tarde la tercera capa germinal o el endodermo, ¿ya? En la parte superior, las células que quedan acá van a constituir el ectodermo, que es el que finalmente va a dar origen a lo que es el sistema nervioso central, ¿ya? Después que dejan de migrar hacia y se colocan en este otro grupo de células mediante otra señal, van a volver a migrar y van a formar una capa intermedia, ¿ya? Que va a ser el mesodermo, ¿ya? Y van a quedar finalmente las tres capas constituidas del embrión: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿ya? Esto es lo mismo, acá tenemos el surco primitivo y aquí vemos cómo, bueno, aquí tiene que ver con los amnios, ¿ya? Cómo estas células empiezan a migrar primero para formar la capa del endodermo y después para formar la capa del mesodermo, ¿ya? Y esto va a definir finalmente que vamos a tener una parte ventral, una parte caudal, perdón, que va hacia allá, porque así, a donde está el nodo primitivo es donde va a ser la parte cefálica. Vamos a tener una parte rostral, si nosotros lo vemos a lo largo, y una parte caudal, que va a ser hacia atrás del embrión. Si volvemos al anterior, tendríamos acá rostral, caudal. Y además, vamos a tener una parte ventral hacia arriba y dorsal hacia abajo. Aquí se definen los ejes del embrión. Aquí hay una microfotografía electrónica donde se ve esto, la línea primitiva y el nódulo primitivo, ¿ya? Esto ocurre en el embrión cuando se está formando. Esto solamente para que ustedes lo tengan, hay genes que están involucrados en esto, ¿ya? Corrientes ciliares en el nódulo primitivo van a desplazar moléculas que rompen la simetría y hacia un lado del embrión, y aquí tenemos anterior, posterior o ventral, dorsal, que es lo mismo, y left y right, que en el fondo es derecha e izquierda, ¿ya? Y así estos genes, algunos de estos genes van a permitir que hacia un lado del embrión se empiecen a formar ciertas estructuras, ¿ya? Como los pulmones, el corazón, el hígado, el estómago, el lado izquierdo, ¿ya? Y también hay otras corrientes que marcan hacia el lado derecho, ¿ya? Aquí salen los nombres de los genes, pero yo no se los voy a pedir. El nodal es un gen importante porque es un gen inductor, ¿ya? La mayoría de estos componentes, el SHH, que es en el fondo el Sonic Hedgehog, sí lo tienen que conocer, y el factor de crecimiento fibroblástico 8 también, porque son importantes, ¿ya? Obviamente el ácido retinoico durante el desarrollo también es importante, pero a mí sobre todo esto, porque son genes inductores, y son, perdón, proteínas inductoras, y principalmente ellos actúan como en gradiente, o sea, donde depende de la concentración de la proteína en tal parte, va a pasar una cosa, ¿ya?
y depende si hay más o menos, y a medida que se van alejando, van cambiando lo que la célula va a expresar. Bueno, en el epiblasto lo que pasa es que para que pueda haber esa migración, digamos, de las células se tienen que desprender y empezar cambian su forma ya, para transformarse en distintos tipos celulares, por ejemplo, en el caso de las células epiteliales o células mesenquimales, ¿ya? Aquí estaría el endodermo. La forma del epiblasto, que vendría a ser la parte del ectodermo, la célula cambia de conformación y depende de la formación que vaya a tomar, va a formar ya parte del endodermo o del mesodermo, ¿ya? Y lo que pasa es que se desprenden porque ustedes deben conocer que hay una proteína de adhesión que suele unir estas células, que son las caderinas, ¿ya? Hay varias proteínas de adhesión, pero esta es la que empieza a funcionar mal acá. No mal, bien, pero la pérdida de caderina ocurre porque hay una expresión de otra proteína. No vamos a entrar en detalle en eso. Aquí tenemos de nuevo la primera respuesta morfológica del embrión frente a la inducción neural. Bueno, en los dos extremos donde estaba la línea primitiva, van a quedar dos huecos que no se juntan, que están juntos en el mesodermo, o sea, al medio, que son unos orificios, y aquí se va a formar la membrana orofaringea, y acá se va a formar la cavidad anal, finalmente, ¿ya? Esto es una representación entre la placa neural y la línea primitiva, ¿ya? Hay una región que se forma entre el mesodermo y el ectodermo, se llama, es una región, se llama mesodermo precordal, que es la notocorda, y que tiene un valor fundamental en el sistema de la neurulación primaria, ¿ya? Porque en el fondo la notocorda es una estructura que lo que va a hacer, una vez que ya está formado el mesodermo, pues sea mesodermo precordal, o sea, por debajo del ectodermo, lo que va a hacer esta notocorda va a empezar a inducir la neurulación primaria, ¿ya? La neurulación primaria normalmente ocurre entre la tercera y la cuarta semana de gestación, y se demora más o menos eso, y la secundaria, cuarta a séptima semana, ¿ya? Ahora, la neurulación primaria está principalmente enfocada a muchas cosas de inducción molecular, mientras que la secundaria es un poco distinta. Aquí tenemos los pasos de la neurulación primaria, que sería primero la inducción de la placa neural. Un segundo paso donde esta placa se va a empezar a curvar y va a formar unos pliegues neurales. Un tercer paso donde estos pliegues neurales se van a fusionar. Y finalmente un cuarto que ya correspondería un poco más cerca de la neurulación secundaria, que es la formación del tubo neural, ¿ya? Que es formado por una pared neuroepitelio que delimita una cavidad central. Aquí tenemos fenómenos inductivos que suceden sobre la cara dorsal del embrión, ya se forma cerebro y médula espinal, ya. En los segmentos rostrales, la primaria a la región lumbar, y la secundaria en los segmentos sacros inferiores de la médula espinal. Esto se ha sacado un libro del año 95, pero bueno, es lo mismo. Bueno, ¿cómo se inicia la neurulación? ¿Qué factores están involucrados? Primero, tiene que aparecer esta estructura de la notocorda, y que corresponde al mesodermo precordal, que en el fondo la notocorda como parte del mesodermo axial, más el mesodermo precordal. El mesodermo, recordemos que es la capa del medio, ¿ya? ¿Qué hace eso? ¿Qué hacen estas dos estructuras? A través de factores que ellos producen, inducen ahora a las células del ectodermo que aumenten de grosor. Y así, de esta forma, cuando aumentan de grosor, se va a comenzar a formar ahora lo que vamos a denominar placa neural, ¿ya? Y aquí sus células componen neuroectodermo. Una vez que se forma esta placa neural, ya no estamos hablando de ectodermo, sino que de neuroectodermo, ¿ya? Entonces, el primer paso de la neurulación es la inducción, a través de
estas dos estructuras que van a secretar factores, generalmente morfogenéticos, morfo porque se transforman, ¿ya? SHH y otros, vamos a verlos enseguida, lo tengo como resumen después, para poder inducir la formación de la placa neural. Aquí esto está un poco adelantado, está acá, se forma este engrosamiento central, ¿ya? Donde se va a formar la placa neural, ¿ya? Y aquí están como todos los pasos a seguir, pero no la vamos a mirar ahora porque en realidad esto es como un resumen de todo. Aquí está a los 18 días, a los 20 días, a los 22 días, aquí está ya el embrión cerrado. Aquí está. Aquí tenemos el día 16, donde está la línea primitiva y el nódulo primitivo, ¿ya? Y esta línea primitiva, lo que les dije yo, va a empezar a engrosar, gracias a la inducción que proviene de las células del mesodermo axial y de la notocorda que se ubica por acá debajo. Después vamos a ver cómo en un corte transversal podemos ver, en un corte transversal, o sea, a lo largo de esto, vamos a poder ver lo que está por debajo de esto, ¿ya? Posteriormente, una vez que está formado este engrosamiento, se empiezan a formar los contornos. Esta es la placa neural, este engrosamiento de acá. Se empieza esta a invaginar, ¿ya? Formando una especie de pliegue. Este es un embrión de 19 días, acá está en la imagen y acá está en un esquema, ¿ya? Espera, profe, lo ¿Sí? que hemos estado viendo ha sido la superficie de... En este momento es la superficie, es lo que Vale. está arriba. Después cuando miremos, bueno, la superficie del embrión. Estamos viendo la parte ectodérmica, ¿ya? Donde está la parte, todo lo que es mesodermo y endodermo está por debajo de esto, ¿ya? Ok, ahora lo entiendo mejor. Bueno, y aquí, una vez que se forma esto, vamos a tener el surco neural, cuando se forman estos pliegues. La placa neural, por inducción, de nuevo, de algunos genes, empiezan a elevarse los pliegues alrededor de ella y empieza ahora a formarse el surco neural, es mucho más grueso. Aquí es lo que está un poco, aquí no se ve la notocorda, pero debería estar por acá abajo, ¿ya? Este es el surco neural que queda acá al medio, ¿ya? Pero aquí debería estar la notocorda, ¿ya? Induciendo a estas células, para que estas células, a su vez, cuando se induce una de estas células, esta induce a la del lado, induce a la del lado, induce a la del lado, a diferenciarse. Y a medida que esta inducción va corriendo, se empiezan a inducir también otras células en otras regiones, acá, y esto se empieza a elevar y a formar el surco, y vamos ahora a tener el surco neural, y vamos a tener unos surcos laterales, ¿ya? Estos son los que se conocen como los pliegues neurales. Línea media ventral, bisagra central. Surcos neurales se encuentran entre ellos por encima de la línea media donde se van a fusionar. Aquí está el surco neural, ¿ya? Los somitos, no me voy a meter con los somitos yo, solamente, y aquí sigue estando la línea primitiva abajo. Estamos hablando de la parte cefálica. Aquí se va a formar la cabeza del embrión, ¿ya? La cabeza. Posteriormente, esto se empieza a fusionar, el surco neural, ¿ya? Empieza a fusionar. Hay un grupo de células que quedan en este extremo, ¿ya? Estas células, que si son parte del ectodermo, ya no van a formar parte en el cierre, van a quedar por sobre sobre el tubo neural posteriormente. Porque estas células van a dar origen a otro componente nervioso, que son las células, más bien células de la cresta neural, que dan origen a otras cosas, a otros tipos celulares, ¿ya? Los puntos de fusión comienzan en la región cervical, ya por acá, y avanzan cranealmente, para formar ahora el tubo neural, ¿ya? Y como les dije, van a quedar acá ahora las células que van a formar la cresta neural, que quedan fuera. Ahora, por sobre esto va a quedar una capa, que es el ectodermo. Se va a dividir en dos, lo que es el neuroectodermo, que formó el tubo neural, y un ectodermo externo, que posteriormente va a dar origen a otras estructuras como la piel, ¿ya? Que también son de origen ectodérmico, ¿ya?
Aquí de nuevo está placa neural embrión 21 a 22 días, con surco neural en la línea media, y comienza a plegarse y a elevarse a cada lado de fusión, en la línea media dorsal para formar tubo neural completo. Y aquí se empieza a cerrar y se ve, acaba de quedar el canal ventricular posterior, ¿ya? Los puntos de cierre son varios, y se va cerrando como un cierre Claire, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y aquí también se muestra cómo las células de esta región se van a transformar en las células de la cresta neural. Acá todo el resumen. Células migratorias, endodermo, la línea media, ¿ya? Y aquí se ve la notocorda, ¿ya? Notocorda, aquí tenemos el mesodermo de los somitos, bueno, no importa eso. Ectodermo neural, ectodermo epidérmico, ¿ya? Por eso que dije que el ectodermo exterior va a transformarse en piel, ¿ya? Mesodermo de la placa lateral. Aquí en esta región, así estaría si nosotros lo cortáramos por la mitad, que es lo que se ve acá también. Ahí está la notocorda, que envía señales hacia la línea media para que estas células a su vez empiecen a enviar señales hacia los lados y empiece a formarse ahora el tubo neural. Entonces está la placa neural, ya la notocorda está por debajo, mesodermo de la placa precordal, ya este arquenterón no lo tomen en cuenta porque en realidad este es un término que yo no conozco mucho tampoco. Y aquí tenemos el embrión de 3 capas, donde va a quedar el tubo neural acá arriba, ¿ya? Y la notocorda que está induciendo, que está en esta región, ¿ya? Y acá es lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, el ectodermo externo va a transformarse en la epidermis, las células de la cresta neural quedan atrapadas acá, y el tubo neural, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en una microfotografía electrónica lo mismo, la placa neural, el surco, esto obviamente en un embrión, la notoplaca o notocorda, que se vería aquí, que no se puede distinguir, los puntos bisagra, que les decía yo que es donde van a ir las placas alares después, ¿ya? Y las células de la cresta neural, que ya aquí ya se cerró el tubo neural, ¿ya? Para que ocurra esto, todo esto que está acá, estos puntos bisagra, tienen que haber cambios celulares. Por ejemplo, tiene que haber cambio en el citoesqueleto, cambio en la disposición de los microtúbulos, ¿ya? Cambios moleculares, celulares principalmente, ¿ya? Esto es lo que yo le estaba diciendo. Poco antes de la fusión del surco neural, las células que están situadas lateralmente en los bordes se separan del tubo neural y pierden las características epiteliales de estas otras células, ¿ya? Y adquieren características ameboides y por lo tanto migran hacia los extremos, hacia el mesodermo circundante. Estos genes que no se los voy a preguntar, pero solamente para que sepan que esto no ocurre por casualidad, el FOD3 y SLU van a modificar las características de estas células y van a formar el ectomesénquima que les permite migrar, ¿ya? Son genes. Todo esto es inducción. La neurulación primaria, todo esto es inducción. Una vez que está cerrado, van a quedar dos orificios, tanto que se conocen como neuroporo, el posterior y el neuroporo anterior, ¿ya? Que todavía el tubo neural se está comunicando con la cavidad amniótica a través de estos neuroporos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se cierran estos neuroporos? Primero se cierra el neuroporo anterior el día 25, ¿ya? Cuando el embrión tiene entre 10 a 28 somitos, ¿no? Con estas estructuras acá, de las cuales yo no me refiero. Pero, profe, ¿sí? dijo que no se iba a referir a ellos, pero ¿qué son? No entiendo Los qué son los somitos somitos. lo que pasa es que los somitos son como regiones de la médula espinal que van a dar, que emiten señales para formar distintas estructuras. Igual vamos por ejemplo, un embrión de tantos somitos, un embrión más desarrollado que, por ejemplo, aquí dice 18, 20 somitos, 25 somitos, ¿ya? Tú te das cuenta que en el de 25 somitos ya empiezan a aparecer el cordón umbilical, el corazón, ¿ya?
y otras cuestiones que yo no tienen que ver con lo que yo tengo que ver de formación del sistema nervioso. Ahora nos concentramos solamente en cómo se forma cómo es la neurulación primaria. ¿Ya? Día 25, todo esto son los pequeños cuerpos, somitos, son todas estas cosas que están aquí que van a inducir señales para que se formen distintas cosas, aquí, distintas cosas en el cuerpo del embrión. ¿Ya? Y el día 28 se cierra el segundo neuroporo, el posterior. Como yo les dije, esto de cuando se cierra el tubo neural, los puntos de fusión de cierre son bidireccional, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Y si bien los neuroporos son los últimos puntos en cerrarse, hay varios puntos de cierre, ¿ya? 5 puntos de cierre del tubo neural, entre la cuarta y la sexta semana. Y si los vamos viendo, aquí tenemos el punto 1, que en el fondo es dorsal, y es bidireccional. El punto 2, que es cefálico, y es bidireccional. El punto 3, que es facial, y es unidireccional. El punto 4, que es occipital, y que es unidireccional, por eso la flecha va para un solo lado. Y el punto 5, que es lumbar. En esa dirección se cierran los distintos regiones del tubo neural. Es importante que ustedes manejen esta información, si son bidireccional, o cefálico, o facial, o occipital, porque depende el punto de cierre que no haya quedado bien sellado, que se van a producir distintas anomalías en el embrión. ¿Ya? Este que está aquí, el embrión normal, pero por ejemplo, si hay falla en el punto de cierre 2, que es un punto cefálico, se va a producir una anencefalia. ¿Ya? Si en el punto 5, ¿ya?, falla el cierre, se va a producir una espina bífida. Pero eso lo vamos a ver al final. Lo que yo les decía, los factores que a mí me interesa que manejen son estos. ¿Cómo se regula a nivel molecular la inducción neural? Una es el FGF. Ya, no les quise poner FGF4 porque les puse factor crecimiento fibroblástico. No voy a preguntar si el 4 todo, porque se les puede olvidar, hay varios. ¿Ya? Este tiene que aumentar. Cuando aumenta este, que es una proteína morfogenética ósea, tiene que detenerse de producir. O sea, el aumento de este hace que este se frene, inhibe al BMP4. Y eso permite que se pueda inducir la formación de la placa neural, de este englosamiento. ¿Ya? Hay algunas proteínas que principalmente se han estudiado en peces, ¿ya? En humanos igual, y en rata, ¿ya?, que son producidas por nódulo primitivo, ¿ya?, la notocorda y el mesodermo precordal, que son los inductores, que son la noguina, la cordina y la folistatina. Estos son proteínas reguladoras, ¿ya?, que hacen que esta proteína morfogenética ósea, que normalmente el aumento de esta proteína morfogenética ósea va a dar lugar a tejido, no a tejido, a lo contrario al tejido neural, ¿ya? Tiene que ser inhibida para que se induzca la placa neural, porque si no todo se transformaría en tejido epitelial o tejido de otro tipo, ¿ya? Eso es la inducción de la placa neural. Y lo otro, estos factores Wnt, el 3A, más factor de crecimiento fibroblástico, van a inducir ahora la placa neural, pero la que está más hacia abajo, la caudal, ¿ya?, que va a constituir el que estaba mal escrito aquí, romboencéfalo y la médula espinal. La placa neural más rostral, o sea, más cerca de la cabeza, se produce por aumento del FGF y stop del BMP4, ¿ya?, gracias a estos factores reguladores que están acá, ¿ya? La placa neural, estamos hablando de la parte más cefálica. La placa neural caudal, que es un poco más tarde, es gracias a estos otros dos factores, ¿ya? Por eso es que cuando ya vamos a ver qué es lo que es el romboencéfalo y la médula espinal, que a mí es lo que más me importa para que vayan conociendo cómo de dónde van a salir las distintas estructuras del tubo neural. Por eso no quiero meter tanta cosa de los somitos y todo eso. Ahora, ¿cómo se induce la regulación molecular de la cresta neural? Bien.
esto va a depender mucho de los niveles de BMP. Por ejemplo, inducción de las células de la cresta neural va a interaccionar con el límite donde están las bisagras estas de la placa neural y con el ectodermo superficial. Entonces, para que ocurra esto, va a tener que, depende de cómo esté el BMP. Cuando actúa con esta región, el BMP tiene que estar bajo, ¿ya? Es inhibido. Cuando está con esta región interactuando, porque vamos a ver que las crestas neurales dan origen a distintos tipos celulares, el BMP tiene que estar alto, ¿ya? Y los inhibidores, o reguladores más bien, son estos dos, noguina y cordina. Similares a los reguladores anteriores, que ahí tenemos noguina, cordina y folistatina, acá son noguina y cordina. ¿Qué hace esto? El aumento de BMP en esta parte y la disminución de BMP en esta parte y aumento en esta otra región van a hacer que el Wnt y el factor de crecimiento fibroelástico diferencien las células de la cresta neural a partir de células de tipo neuroectodérmica. O sea, eso va a hacer que se formen las células de la cresta neural, ¿ya? Depende de dónde venga el BMP, si es inhibido o es aumentado, ¿ya? El destino de la capa germinal ectodérmica depende de la concentración de BMP. Como dijimos, vamos a tener un BMP, una capa ectodérmica que va a ser externa, o por decirlo así, externa, y la otra que va a formar tejido nervioso, ¿ya? Y lo que les decía yo, depende de las concentraciones de BMP. Por ejemplo, si el BMP en el ectodermo está alto, eso va a inducir que el ectodermo ya no forme tejido nervioso, sino que forme epidermis, o sea, piel. A niveles media, porque recordemos la diapositiva anterior, aquí está, si nosotros mezclamos estos dos, vamos a tener un nivel medio de BMP, va a inducir a las células de la cresta neural. Y bajo, o inhibido, va a formar el ectodermo neural. Eso no se lo pueden olvidar. Un BMP alto forma piel, un BMP medio induce a las células de la cresta neural, y un BMP bajo o inhibido induce la formación del ectodermo neural. Eso es todo lo que a mí me interesa más o menos manejar con respecto a lo que es moléculas que interactúan. Falta una que la vamos a nombrar al final, que es el Sonic Iscot, porque es importante, pero el BMP es una proteína muy importante, y la proteína morfogenética del hueso depende de lo alto, de la concentración que tenga, porque obviamente que también es una proteína que es, se me olvidó la palabra, depende de su concentración a lo que va a dar origen. Es un morfógeno. Y aquí tenemos la epidermis y las células de la cresta neural. ¿Y a qué dan origen las células de la cresta neural? Dan origen a las células de la leptomeninge, dan origen a neuronas periféricas, neuronas y glías periféricas de los ganglios craneales, dan origen a las células cromafines de la glándula suprarrenal, dan origen a la célula de Schwann, que es una célula que ustedes van a conocer con la profe Monse, que es la encargada de la mielina a nivel periférico, dan origen a las neuronas de los ganglios paraviscerales, o sea, las neuronas que están en las vísceras, dan origen a neuronas y glías de los ganglios espinales, neuronas de los ganglios paravertebrales y a los melanoblastos. En general, estas células dan principalmente origen a los tipos celulares que están en el sistema nervioso no central, ¿ya? En el sistema nervioso periférico. Posteriormente, ya se formó la placa neural, se formó el tubo neural, se cerró todo ya. Va a haber proliferaciones de las células. Y eso va a inducir que el embrión, ¿ya? Empiece a curvarse. Y inicialmente se van a formar en este embrión ahora 3 vesículas, ¿ya? Una es el prosencéfalo, el mesencéfalo
y el romboencéfalo, ¿ya? Y obviamente como esto ya no se forma, se forma la médula espinal en la parte posterior al romboencéfalo. Se van a formar dos flexuras, una flexura cervical, ¿ya? Y una flexura pontina que ya la vamos a ver. Aquí lo tenemos en corte como que estuviera abierto, tenemos el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo y lo que va a dar origen a la médula espinal. Entonces, esta es una visión lateral del tubo neural proyectado sobre la superficie de un embrión y un corte longitudinal. Y posterior a eso, siguen ocurriendo las migraciones, estas vesículas se van a dividir, ¿ya? Y esto es lo que más importa porque esto es lo que van a ver en anatomía después. El embrión humano de 6 semanas, que se muestra las subdivisiones de las vesículas primitivas, no se representan las vesículas ópticas que emergen de la vesícula diencefálica. ¿Qué pasa? El prosencéfalo se queda como tal, ¿ya? Pero se divide en diencéfalo y telencéfalo. Me equivoqué. El mesencéfalo queda como mesencéfalo. El metencéfalo se transforma en metencéfalo, el romboencéfalo se transforma en metencéfalo y mielencéfalo. Y la médula espinal queda como médula espinal. Entonces, acá lo vemos, tenemos que el prosencéfalo se transforma en telencéfalo, que va a dar origen a los ventrículos posteriormente, y en prosencéfalo. El mesencéfalo o cerebro intermedio queda como mesencéfalo. Y el romboencéfalo da origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Y aquí estaría la médula espinal. Y aquí está la flexura pontina, ¿ya? Esta flexura se mantiene en la flexura cervical. Entonces, un embrión que antes tenía 3 vesículas, estas vesículas se subdividen ahora a 6, ¿ya? Y aquí lo tenemos, 3 vesículas, que si uno lo ve en inglés es forebrain, midbrain, hindbrain, ¿ya? Y cómo cada una da origen a los distintos, y aquí ya lo vamos a ver en otra parte, vamos a ver a qué da cada una de estas. Por ejemplo, aquí están los lóbulos olfatorios, el hipocampo, el cerebro, después acá está la retina, el hipotálamo, tálamo, ¿ya? Hipotálamo. En el midbrain hay otros tractos de fibra, anterior y posterior. A nivel del metencéfalo vamos a tener el cerebelo y el pons, ¿ya? Y en el mielencéfalo la médula, ¿ya? Y después viene el tubo espinal. Este es un carindel, un embrión de pollo, ¿ya? Existe un nivel de segmentación más fino, pero ocurre en algunas regiones nomás. Por ejemplo, en el romboencéfalo, vamos a ver que en el romboencéfalo, la segmentación más fina va a dividirse en segmentos regulares que se van a conocer como neurómeros, ¿ya? Que son segmentos, aquí tenemos el neurómero 1, no, aquí está como rombómero. En el caso del romboencéfalo son rombómeros, es rombómero 2, 3, 4, ya. Y en el romboencéfalo, el rombómero, pero en general los segmentos se llaman neurómeros, pues todos llevan números, ¿ya? El único que no se segmenta de las partes, de las vesículas, es el mesencéfalo. ¿Ya? Todos los demás se segmentan. Por ejemplo, en el caso del prosencéfalo son prosómeros, ¿ya? Que son un poco menos regulares, etc. Y aquí vemos de nuevo lo mismo, ¿ya? Aquí está la flexura cervical que estaba antes, la flexura cefálica, ¿ya? Romboencéfalo, mesencéfalo, y aquí está después el embrión de 6. Este es un cuadro que, como ustedes les voy a subir, les voy a mandar el PDF también, porque a veces no se ve bien, ¿ya? Pero para que vean el tubo neural en qué se diferenció, aquí aparece prosencéfalo, el cual da origen al telencéfalo y al diencéfalo, y aquí las regiones a las que dan origen estas regiones, el corpo striatum, la neocorteza, el paleocórtex, el diencéfalo, el epitálamo, tálamo, hipotálamo y fundíbulo, etc. ¿ya? Esto principalmente lo van a ver ustedes en anatomía.
yo quiero sí que tengan claro por lo menos las 3 vesículas, ¿ya? Porque yo sí puedo preguntar, lo he preguntado, por ejemplo, de dónde se originan las partes más normales, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde se origina el cerebelo? ¿Ya? Si me dicen romboencéfalo, va a estar bien. Mesencéfalo también va a estar bien, ¿ya? Y la médula, mielencéfalo, ¿ya? La médula espinal desde la médula espinal. Esto es más que nada para que ustedes, cuando vean anatomía, sepan de qué región proviene cada una de estas. Bueno, ya hablamos de esto, ectodermo superficial, neuroectodermo, que da origen a cresta neural y tubo neural. Los órganos de la placa ectodérmica, estructuras que están en contacto con el mundo exterior, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, que ocurre principalmente a través de las crestas neurales. Epitelio sensorial del oído, la nariz y el ojo, la epidermis, glándulas subcutáneas, glándulas mamarias, hipófisis y esmalte de los dientes. Todo esto viene de la placa ectodérmica en general, ¿ya? No estamos hablando de la placa neuroectodérmica, ectodérmica, ¿ya? Acá está el ectodermo, ¿ya? Del tubo neural, ¿ya? Da origen al sistema nervioso central, retina, cuerpo pineal, epífisis, parte posterior de la hipófisis, ¿ya? Neuronas motoras, etc. Y la cresta neural, que ya los vimos delante, la cantidad de células a la que da origen son todos estos de aquí, ganglios raquídeos, casi todos los elementos del sistema nervioso periférico. ¿Sí? ¿Puede ir un poco más lento, por favor? Ya. ¿Qué es lo que te quedó poco claro? O sea, un poco de todo, como que voy agarrando muy poquito de lo que va explicando. Ya, a ver, pero las capas, ¿te quedaron claras cómo se va el embrión curvando para dar origen a los distintos, a las distintas vesículas? Sí, por ahí vamos bien. Ya. ¿Te quedó claro que de estas vesículas, posteriormente hay un nivel de segmentación menor que corresponde a pequeñas subdivisiones y que depende de la región, en general se llaman neurómeros, y que la única parte que no se segmenta es el mesencéfalo. Todas las demás se segmentan, ya vamos a ver por qué. Lo que pasa es que en esas regiones van a haber genes que van a interactuar entre ellos, ¿ya? Y que por eso es que forman algunos, incluso de ahí salen en el caso del romboencéfalo, perdón, yo estoy mostrando el de acá, de aquí salen algunos de los nervios craneales también, ya que se unen desde aquí a acá, ya cuando es romboencéfalo son rombómeros, cuando es prosencéfalo son prosómeros, ya, pero son segmentos regulares, que están con genes que están como en trencito, que se coordinan entre ellos, ya. Es complejo el proceso por el cual ocurre esto, pero de verdad ¿ya? Entonces, eso es lo que, y lo que yo te estaba diciendo acá, que esto es lo que me interesa que mantengan. Primero las vesículas, ¿ya? Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, ¿ya? El mesencéfalo no se divide en más vesículas, pero el prosencéfalo sí, y el romboencéfalo sí. Y la médula espinal queda tal cual. Pero las vesículas, como vesículas, son estas, ¿ya? La médula espinal es una continuación hacia abajo y no es una vesícula propiamente tal, se mantiene como médula espinal. Entonces, la primera formación son 3 y después pasamos a 6. ¿Ya? Siempre uno habla del embrión de 3 vesículas, aunque la médula espinal igual debería estar incorporada en ese. Y lo que yo te decía es que en la capa del ectodermo vamos a tener el ectodermo superficial y el neuroectodermo, o el ectodermo neural. Y que de aquí, como vimos delante, va a salir el tubo neural, que va a dar origen al cerebro, ¿ya? Y las crestas neurales, que son las que se desprenden y dan origen al sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Y de ahí un poco, quizás no debería poner esta, pero la tengo puesta porque es del ectodermo, qué es lo que se forma a partir de todo el ectodermo. Y ahí aparecen todas las estructuras que se forman a partir del ectodermo, ¿ya? Son generalmente estructuras que están en, en, en contacto con el mundo exterior, ¿ya? Se forma el sistema nervioso central, bueno, y el sistema nervioso periférico, que no están con el mundo exterior, pero sí se forman ahí, pero también se forman otras cosas como
la epidermis, las glándulas subcutáneas, la glándula mamaria, la hipófisis, el esmalte de los dientes. Esta quizás ni siquiera debería ponerla, pero ya. Esta sí, ya. Del ectodermo se forman todas estas cosas, la pituitaria, la médula espinal, las neuronas motoras, la retina, ya. Parte posterior del hipófisis, que en el fondo es el sistema nervioso humano. Y aquí tú ves las distintas estructuras. De aquí lo de las crestas neurales, que ya lo habíamos dicho, qué células se forman a partir de las crestas neurales. Y en general generalmente la tenía porque aquí están los odontoblastos, que son las células precursoras de los, en el tejido de los dientes, ¿ya? Pero, como digo, estas son información para que ustedes tengan, ¿ya? Esto está bastante escrito acá, porque no es fácil explicar cómo ocurre la formación de la corteza ahora cerebral, la histogénesis. ¿Ya? Aquí tenemos una representación esquemática de la secuencia evolutiva de la formación de la corteza. Pero la corteza cerebral es la estructura, es lo que va a formar nuestro cerebro, ¿ya? Y se forma a partir del tubo neural. Vamos a tener, y esto lo vamos a tratar de ver lo más simple posible, hacia un lado, esta es la superficie del ventrículo, hacia un lado vamos a tener las células neuroepiteliales, ¿ya? Son células epiteliales no diferenciadas, ¿ya? Estas células neuroepiteliales, ¿ya? Van a dar origen a dos tipos celulares. A una célula glial que corresponde a la glía que se va a transformar posteriormente en la glía radial. Y a otro tipo celular, que en el fondo es el neuroblasto, ¿ya? Que va a ser el que va a tener que subir a través de esta glía le sirve como anclaje, ¿ya? La glía radial, al dividirse, produce el neuroblasto y migra periféricamente. O sea, esta célula madre da origen a la glía se divide en estos dos tipos celulares, los progenitores intermedios y los neuroblastos. Y los neuroblastos son los que migran a través de esta glía para ir a formar las distintas capas de la corteza cerebral. Nosotros no vamos a ver corteza acá, pero la corteza está formada, bueno, tenemos una corteza antigua que está formada por 3 capas y una corteza neocorteza que está formada por 6 capas, ¿ya? También, obviamente, que la glía radial no solamente da origen a los neuroblastos y también da estos progenitores intermedios, y también puede dar origen a los glioblastos. Eso depende, glioblasto vendría a ser el blasto de las glías, de las células gliales. Eso depende de ciertas proteínas que produce la glía radial, ¿ya? En algunos casos está destinada a producir células gliales y en algunos casos está destinada a producir progenitores neurales, ¿ya? Aparece todo acá abajo, pero en realidad a mí lo único que me interesa es que ustedes sepan que hay unos progenitores, hay unas células madre o neuroepiteliales que se van a diferenciar a una glía radial, y esa glía radial va a dar origen a tipos celulares que forman el sistema nervioso, ya sea neuroblasto o glioblasto, ¿ya? Los glioblastos se van a transformar en neuronas posteriormente y migran a través de la glía radial, y así van quedando anclados a distintos lugares de la corteza cerebral de acuerdo a la función que vaya a cumplir esta neurona en un lugar determinado. ¿Ya? Esto de la zona ventricular, zona subventricular, no importa. ¿Ya? Solamente tener claro esta diferenciación. Pero como información más que nada, aquí es lo mismo, ¿ya? Lo mismo, pero un poco más detallado, ¿ya? Tenemos el neuroepitelio, célula multipotencial, mitosis, ¿ya? Y linaje glial de la célula progenitora, y un montón de cosas acá. Vamos a formar acá las células gliales, ¿ya? Las células ependimales que ustedes las van a ver con la Monse, ¿ya? Los oligodendrocitos, los astrocitos, ¿ya? Y acá una que va a ir al linaje neuronal, ¿ya? Y que va a dar primero un neuroblasto, y después primero bipolar, o sea, con 2 extremos, después multipolar y después una neurona madura, ¿ya? Que hay distintos tipos de neuronas.
Algunas que van a ser neuronas, intermedias, digamos, que en la corteza hay muchos tipos de neuronas que hacen de anclaje entre otras neuronas, vamos a tener neuronas motoras, neuronas sensitivas, etc. ¿Ya? Pero solamente Todo, es, sí, todo este tipo de células los vamos a ver después, ¿cierto? o sea, las células maduras las van a ver con la MONSE, en la clase de Ok. sistema nervioso. Todo lo que es anatomía lo van a ver con Gonzalo Tiznado, o sea, no van a ver ahí células, ahí van a ver estructuras, ¿ya? Esto es para que ustedes sepan a grosso modo que un progenitor neuronal, un progenitor del neuroepitelio, se va a diferenciar primero a una célula totipotencial, la cual va a dar origen a otra célula, ¿ya? Que en este caso hablamos de la glía radial, pero que esa glía radial va a tener o un linaje neuronal o un linaje glial. Y depende de todos estos procesos, si se va a transformar en un astrocito, o en un oligodendrocito, en una célula mesenquimática, esta que produce la microglía, o si es linaje neuronal, va a dar origen a un tipo de neurona. Cualquier tipo de neurona, ya sea sensitiva o motora, ¿ya? Siempre las motoras son las más grandes. Y aquí, de nuevo, diferenciación celular del tubo neural, se engrosa el neuroepitelio, que es un epitelio estratificado, ya vamos a tener una zona ventricular, que es lo que estaba hablando yo, zona ventricular, zona subventricular, ¿ya? Zona intermedia y zona marginal, ¿ya? Hacia abajo vamos a tener la placa del piso, y hacia arriba la placa del techo. Este es un corte transversal. A los lados las placas alares, y hacia abajo las placas basales, ¿ya? Aquí tenemos... eso es para que vean lo que está al lado. Zona intermedia corresponde a la zona subventricular, ¿ya? Entonces aquí tenemos la materia gris y la materia blanca. Esto es a nivel de la médula espinal. Y el epéndimo que va a estar ubicado al medio. También esto lo van a ver con la MONS, y también cuando veamos el práctico vamos a ver los tipos celulares y vamos a ver que a nivel de la médula espinal, a este nivel vamos a tener las neuronas motoras, y a este nivel las sensitivas, digamos. Aquí se hace un puente entre neuronas, pero nosotros no vemos mucho de neurobiología, así que aquí dice formación de progenitores escasos a nivel dorsal y ventral. Y en las regiones laterales, o sea, en las regiones laterales, hay mayor formación de progenitores neurales. ¿Ya? Esto es lo mismo, ¿no? Placa del techo, placa del piso. Lo van a ver con más detalle histológicamente estas regiones con la MONS. Estamos hablando de esto de la región recién formado el tubo neural, ¿ya? Y esto es lo que yo les decía, que hay acá la placa del piso, esta es la notocorda induce la placa del piso, y la placa del piso, la placa basal, digamos, ¿qué es lo que hace? Estas células se diferencian y empiezan a inducir a células del lado y empiezan a secretar factores morfogenéticos que se encuentran en una región donde se van a inhibir con ¿ya? ¿Ya? Y aquí está el sonic Hitchcock, que se llama erizo sónico, si uno quiere decirle, y la proteína morfogenética del hueso. Aquí dice esbozo de la médula espinal en un corte transversal, en la que se representan los centros de señalización que regulan la diferenciación dorso-ventral. La superficie ectodérmica, esta, produce BMP, que induce la diferenciación de la placa del techo, que a su vez produce BMP, que difunde en gradiente por la pared del tubo para inducir la formación de las neuronas sensitivas de las placas alares, ¿ya? Porque va en gradiente. Obviamente que participan otros factores, no solamente el BMP, porque el BMP, para que estas se transformen en neuronas, también tiene que ser un poco inhibido. Ya. La notocorda, que está en naranja, genera SHH, que induce la formación de la placa del suelo, o la placa del piso, la cual a su vez produce SHH, que difunde igualmente, generando una gradiente, ¿ya? Por la pared del tubo para promover ahora la diferenciación de las neuronas motoras, ¿ya? Esto por eso es gradiente, cada vez depende de la región. Entonces el SHH induce la diferenciación de neuronas motoras,
mientras que BMP induce diferenciación de neuronas sensitivas. Eso es lo que me interesa que ustedes mantengan o retengan. Lo demás no me importa, y que van en gradiente, ¿ya? Y que uno se produce a través de la notocorda hacia la placa del piso y la otra del ectodermo hacia la placa del techo. Aquí está de nuevo, ahí está la notocorda, emitiendo, está la placa neural sin cerrar todavía. Ven, aquí hay otros genes, está el SLU, los BMP, ¿ya? Un montón de BMP, yo solamente hablo de BMP, ¿ya? No me importa que ustedes no se sepan todos los BMP, induce la placa del piso y hace que este empiece a cerrarse, ¿ya? Aquí está la célula de la placa del piso, que empiezan a secretar ahora otra proteína más, que es el PAC6 y SHH, y junto a esas dos se empiezan a diferenciar en las placas basales ahora las motoneuronas. Por eso es que quedan abajo ya, la parte más posterior. Y al revés, acá la placa del techo, mediante los WINS y los BMP, y estos PAC3 y PAC7, en la placa alar van a inducir la formación de las neuronas sensitivas, que van a quedar en esta región, ¿ya? Pero estos factores yo no se los voy a preguntar, solamente me interesa el SHH y los BMPs que son responsables, y que ustedes sepan que a nivel de las placas alares se forman las sensitivas y que a nivel de las placas basales se forman las motoneuronas, porque cuando nosotros veamos el corte de médula espinal, ustedes van a tener que irse hacia una región para poder identificar las motoneuronas, precisamente, que son las neuronas más grandes que hay en la médula espinal. Bueno, y que son las que recorren hacia arriba. Esto es lo que yo les decía, pero que no los quiero complicar con esto. Esto de los rombómeros, monómeros, neurómeros y todo eso, tiene que ver con la expresión de genes Hox que determinan identidad morfológica de los distintos pares craneales y otros derivados de los arcos faringeos, que se originan en el caso de la romboencéfalo en lugares específicos, ¿ya? Pero todos estos factores que están acá arriba son los genes que se tienen que expresar para que esto ocurra. Y a mí no me interesa que se aprendan tanta cuestión. Estamos en primero todavía. El que se vaya a dedicar a estudiar el sistema nervioso o vaya a estudiar médula espinal, sí va a tener que manejar bien esto de los genes que están involucrados, a lo mejor si trabaja incluso con alguno de ellos. Esto también es lo mismo para ver el rombómero 1, sale el ganglio 5, etc. ¿ya? Pero actúan como en trencito, como en clúster. Los rombómeros actúan en clúster, son grupos neuronales que actúan en clúster. Aquí de nuevo lo mismo era para ver los prosómeros, ya el mesencéfalo que no se divide, y los rombómeros, lo mismo. Delante hablamos de los defectos del cierre del tubo neural, que pueden ocurrir entre la cuarta y la sexta semana de desarrollo. Dijimos que en el punto 1, y ya vamos a volver para atrás para el punto 1, que era dorsal, generalmente este punto es sensible a la deficiencia de ácido fólico. ¿Ya? El punto 1 era dorsal y en un solo sentido, y el efecto que se produce es espina bífida, que era el punto 1, no es el 1, perdón, este es el 5, de cierre 5, no le puse el número acá, este es el 1, 2, 3, 4, ¿ya? El que está en la colita, ¿ya? Deficiencia de ácido fólico. El cefálico, que era el 2, que también tenía un solo sentido, se produce por deficiencia de ácido fólico e hipertermia, o sea, una subida de temperatura muy alta. Y eso puede producir una anencefalia o un encéfalocele. En el caso del facial, se produce por deficiencia de ácido fólico. Y la anomalía o defecto es de hendidura centrofacial, labio y paladar hendido. ¿Ya? El occipital, hipertermia, ¿ya? Encefalocele occipital, se puede producir. Y el lumbar, deficiencia de ácido fólico, espina bífida, meningocele sacro. Es por eso que a las mujeres cuando están embarazadas, lo primero que se preocupa el médico es de nutrirlas con ácido fólico, ¿ya? Para evitar que estos defectos puedan producirse en el embrión y que se producen.
aquí estamos con la anencefalia, ¿ya? Pero solamente para que sepan que existen dos tipos, la merocránea, la cual describe un defecto pequeño en la cámara craneal, ¿ya? Cubierta por el área cerebrovasculosa. Este es un cerebro normal, aquí tenemos una anencefalia, ¿ya? Y la holocránea, donde el cerebro está completamente ausente. Aquí está el cerebro presente, pero no está cerrado. Y la holocránea, donde no hay cerebro. Aquí hay un niñito que nació con anencefalia. El encéfalocele, ¿ya? Que es el punto 5, ¿ya? Si la parte saliente del encéfalo contiene una porción del sistema ventricular, el defecto se denomina meningocele. ¿Ya? Generalmente sale por una de las vértebras acá. Sale tejido del cráneo. Y tenemos el mienomeningocele y el meningocele. Que estaba en la otra, que puede ser acá arriba o puede ser acá abajo. El meningocele es cuando es la columna posterior y el mielomeningocele es cuando es anterior, forma rostral. Espina bífida y evaginación del contenido medular, ¿ya? Estos mielomeningocele o meningocele. La espina bífida además trae, hay algunas que son ocultas y otras que son las que sobresalen. Esto trae muchos problemas, depende del lugar donde se produzca, porque la mayoría de estos niños con espina bífida desarrollan hidrocefalia, ¿ya? Y a veces. Y lo otro, tienen problemas motores, ¿ya? Tienen problemas motores serios, sobre todo cuando es mienomeningocele. En el caso del meningocele, cuando está oculta y esto quedó mal cerrado, por lo general en esta región salen mucho vello, o sea, mucho cabello, ¿ya? Y ahí se forma como una especie de tumor, ¿ya? Y así se sabe que ahí hay una pequeña cerradura que no se cerró. ¿Profe? Sí, Se pueden operar, ¿cierto? ¿No? sí son operables, pero no, en el caso del mienomeningocele, por lo general trae consecuencias secundarias, como te decía yo, problemas motores y puede haber hidrocefalia. En el caso del meningocele, que está a nivel lumbar, si está escondido, generalmente, yo conocí a una persona, le sale como una especie de mucho pelito en esa región, y esos teóricamente se podrían operar, porque estamos hablando ya a un nivel donde no es tan grave, pero el que está arriba se opera, pero igual acarrea consecuencias, ¿ya? Aquí está de nuevo el mienomeningocele, raquiditis, ¿ya? No importa esta raquicitis, porque en el fondo es que el tejido neural, yo ni siquiera sé lo que es la raquititis. Aquí están de nuevo los puntos de cierre y un resumen, ya, de todos los puntos de fusión que lo que pasa con cada uno, ya. Eso se los dejo para que ustedes lo miren, ya. Y eso ocurre normalmente entre la cuarta y la sexta semana. Por eso es súper importante la toma de ácido fólico y tomar conciencia para que no haya problemas en el embrión, ¿ya? Y eso, bueno, eso, mis queridos muchachos, no para el video, para la grabación. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. ¿El neuroepitelio de qué capa germinal viene? O sea, del mesodermo. No, pues si dijimos, el neuroepitelio es del ectodermo, y que el ectodermo va a ser un ectodermo que va a dar origen a la piel y un ectodermo que va a dar origen al neuroectodermo. Por lo tanto, el neuroepitelio es neuroectodermo, ¿ya? Que en el fondo de ahí van a estar las neuronas, esas son células que van a estar las neuronas, las glías y las células epiteliales del cerebro. Que ustedes cuando vean con la Monse van a ver que hay un grupo de células epiteliales que cumple una función precisamente en el canal central, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de neuroectodermo, sistema nervioso central, ¿ya? Y eso es ectodermo. Lo único que les tiene que quedar claro que el ectodermo como capa,
va a dar origen a esta piel y al sistema nervioso, ¿ya? Pero viene de ahí.